Gracias, José, así es. Y puede que muchas veces la persona tenga problemas de gripe en este tiempo, que dice, es influenza, COVID, gripe, ¿cuál de las tres será? ¿Y cómo combatirlo? Se toma todos los jarabes, se toma la acetaminofén, pero sigue como esa gripe y esos síntomas, esa tos seca. ¿Qué hacer en ese caso? Está con nosotros el médico experto en virus también, Roberto Salvatierra. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sergio. Doctor, ¿por qué esas gripes se dan tan recurrentes? Me pasó a mí. Comencé con una gripe, usted me vio. Comencé con una gripe y después a las 3 semanas otra vez la misma gripe. ¿Es una recaída o es la misma gripe? En este momento es difícil saber si estamos viendo recaídas o vemos la misma gripe. Lo que sí podemos saber es que muchas veces los virus se mantienen adentro de la célula y en el momento en el que se mantienen adentro de la célula mantienen esa infección recurrente y también nosotros tenemos unos pelillos como que limpian la flema y algunas veces cuando tenemos un proceso gripal esos pelillos se quitan. Para que se regeneren hay que darles un tiempo, entonces podemos ver algún tipo de recurrencia de la tos con ese problema, pero eso se está viendo muchísimo. Y acerquémonos a algo, también las personas que son alérgicas, entonces les queda el proceso infeccioso, después quedan con una alergia y estamos rematando ahora con todos estos problemas que el polvo del Sahara, que los cambios climáticos, que el frío y todo eso, y tenemos una población sumamente grande enferma. Doctor, vamos con las vacunas, porque nos dicen póngase la vacuna de la influenza. Le pasó a una amiga, Roxana Clark, le envío un saludo, pero se puso la vacuna de la influenza, la volcó de una manera que usted no se imagina. ¿Hasta dónde lo puede volcar a uno esa vacuna? Es interesante porque algunas personas, o sea, la vacuna normalmente es un virus inactivo. Eso es vacilón. Pero a algunas personas les ha pasado, y son un montón, que se enferman de la influenza en el momento en el que se están poniendo la vacuna, básicamente. Entonces llevan el proceso de vacunación y el proceso de la enfermedad como tal, y parece que les da todavía más fuerte. Entonces las dos cosas se conjugan para hacer que la persona se enferme sumamente fuerte y nos damos cuenta que hay personas, como lo dijiste, se vacunan y pasan 5 días completamente mal, ¿verdad? Algunas personas también pasa que tienen el sistema inmunológico muy fuerte y cuando entran esos virus inactivos, el sistema inmunológico los ataca de forma abrupta y hace que la persona se sienta muy mal, porque al final de cuentas la vacuna eso es lo que está tratando de hacer, que el sistema inmunológico ataque. Lo que siempre tratamos de hacer es que sea atenuado, pero algunas veces no lo es, ¿verdad? Doctor, hay que ser sinceros, los ticos quedamos cansadísimos con las pruebas, bueno, y el mundo entero quedó cansadísimo con las pruebas del COVID, que con aquella prueba, que si la PCR, que todo eso. Entonces a uno le da una gripe y uno no quiere saber ni de pruebas. ¿Qué tomo cuando comienzan los primeros síntomas de gripe? Porque uno normalmente va al supermercado, a la farmacia, y lo primero que me puedan mandar es lo que tomo. Mira, normalmente, y yo creo que es casi una regla de oro para la gripe, para cualquier tipo de enfermedad, es estar bien hidratado. La hidratación es el pilar fundamental de cualquier tipo de enfermedad, así que cualquier hidratante y suero oral. Si hay un poquito de dolor y la persona no es alérgica, aunque la gente yo sé que nos odia por decir que vamos a dar acetaminofén, paracetamol, eso ayuda mucho porque baja el dolor central con pocos efectos secundarios. Pero a mí, por ejemplo, le voy a contar, no me hace el acetaminofén, entonces, ¿qué tomo? En ese caso, si la persona definitivamente no responde al acetaminofén, lo otro es el ibuprofeno. Lo que pasa es que el ibuprofeno en el costarricense, digamos, yo en lo personal casi no lo uso porque nos da gastritis. El efecto secundario del ibuprofeno es la gastritis. Entonces, la gente toma dosis subterapéuticas, que se toman 200 miligramos o 300 o 400 miligramos de ibuprofeno. Eso no hace nada, hay que dar 600, pero 600 siempre da gastritis, entonces cuesta mucho manejarlo. Si no, se pueden tomar algún complejo antigripal que ya tenga algo que les ayude un poquito más, especialmente en la porción antialérgica, ¿verdad? Vamos con otro medicamento que es típico ahora que están las gripes, las famosas gemelas, la dexametasona, con la otra, que no vamos a decir la marca, pero ¿qué puede pasar? El diclofenaco, para decirlo Ah, bueno, sí, genérico. para no decirlo, me gusta más en genérico, exactamente. El diclofenaco con la dexametasona. Ok, primero que todo, la dexametasona hay que tener un cuidado increíble con los diabéticos y con los hipertensos. Sube la presión y sube el azúcar. No, contraindicado. Y el diclofenaco hay que tenerle mucho cuidado, especialmente en el adulto mayor, porque produce problemas agudos en el riñón.
¿Ok? Sí se puede usar. La dexametasona se utiliza porque da mucha fuerza, hace que el sistema se suba y que la persona se sienta bastante bien. Eso lo combinamos con el diclofenaco, que es la que no queremos decirle el nombre, y hace que la persona le disminuya el dolor y en realidad la persona se siente mejor, pero teniendo la salvedad, no en diabéticos, no en hipertensos y no en personas con problemas renales. Hay una nueva variante del COVID, de la COVID, Eris. ¿Esta variante qué síntomas va a dar a diferencia de las otras, de Omicron y de las que ya estábamos acostumbrados? Inician con dolor de garganta, mocos, muchísimos mocos, y la característica que tiene es que ataca muchísimo el olfato. Entonces, en realidad, esto que es una nueva variante de interés puesta por la OMS, que sí es otra variante de COVID, de hecho, hermana del linaje XBB, hay que tenerle mucho cuidado. Por dicha, no produce mucha mortalidad. La hospitalización sí es un poquito más alta, pero lo que produce es un malestar general ya parecido a un resfrío alto, con malestar general, moco, dolor de garganta, dolor general de cuerpo. Aquí tenemos la consulta de Ricardo, un señor de 60 años que nos llama desde Tibás y nos dice que lo que le pasó fue que le dio asma después de la COVID. ¿Qué tan normal es eso? Muchas veces estamos viendo no solamente asma, sino que hay pacientes con COVID que se nos complican con neumonía. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el COVID ataca muchísimo el pulmón y el asma o la bronquitis, que en realidad se ve como un asma, pero es una bronquitis, es una inflamación del bronquio. Y esto lo entendemos todos. Tenemos un tubo por donde pasa el aire, se inflama, se hace más pequeño. Cuando se hace más pequeño, empieza a sibilar. El asmático es el que sibila, el que cuando respira suena como el gato, como y. Ok, esa sibilación es porque el bronquio se llenó de moco, se hizo un poquito más delgado por el proceso de COVID y se mantiene ese problema. Hay que darles tiempo o hay personas que se nos cronifican y ya hay que mandarlos a donde un especialista a ver qué tipo de manejo se les da. Ahora, la tos, doctora, hay toses que son eternas, que uno terminó la gripe, terminó la influenza y sigue la tos. De hecho, es interesante, hay una tos tan mala, pero tan mala, que es tan difícil de manejo del COVID, que se maneja con medicamentos, no voy a decir en este momento porque eso lo tiene que dar el médico que lo está viendo, pero se maneja con medicamentos para la epilepsia. Hay estudios internacionales que es la única forma en que ¿Pero lo han con podido qué? ¿Con manejar. fenobarbital o algún tipo de medicamento? No lo voy a decir porque en realidad después la gente se lo empieza a tomar No, sí, porque libre. tienen que ir con su médico, pero sí, hay un medicamento antiepiléptico que es lo único que ha demostrado bajar ese tipo de tos. ¿Por qué? Porque hace una inhibición en el cerebro de la tos y es un efecto secundario del COVID. Con la tos, la gente comienza con jarabes. ¿Qué el vecino le recomendó? ¿Qué tal doctor me recomendó? ¿Qué el otro doctor me recomendó? ¿Qué el farmacéutico me recomendó? Pero ahora una compañera incluso me estaba diciendo, me tomé un jarabe para la tos y me dio taquicardia, que es un efecto secundario de algunos de los jarabes. Muchos de esos jarabes no vienen puros para la tos, sino que viene el medicamento antitusivo, el que quita la tos, pero viene con un broncodilatador, normalmente con el salbutamol o con la teofilina o algo por el estilo. El salbutamol produce taquicardia, la teofilina produce taquicardia, así que toman medicamentos compuestos para quitar la tos con un broncodilatador y el broncodilatador produce a veces unas taquicardias que hay personas que ni siquiera nos toleran asmáticos el broncodilatador, ¿verdad? La gente se ha comenzado a preocupar por la influenza. Antes nos preocupábamos muchísimo por la COVID-19, pero ahora llega la influenza y con los síntomas que da. ¿Cuáles son y cuáles deben ser de preocupación donde usted dice, ya debo ir donde un médico, ya debo ir al hospital? Cuando ya hay problemas respiratorios y el dolor muscular, lo que es la quiebra huesos, que era lo que ahora le decimos influenza porque estamos más informados en salud, pero es la famosa quiebra huesos que antes todo el mundo conocía, que también hacía que un grupo de personas a nivel nacional todos los años fallecieran. Y eso se sigue dando. Cuando ya hay problemas respiratorios, hay deshidratación severa, muchas veces la hemos aunado a diarreas, a problemas estomacales. Ya cuando tenemos todo ese espectro, mejor ir al médico. Eso de la hidratación es muy importante. Porque la gente muchas veces va y toma ese típico suero que tiene una marca que ya todos lo conocemos, pero también hay que tener mucho cuidado. Yo como dietista también lo veo con el exceso de minerales y todo lo que pueda contener ese tipo de sueros. Con la hidratación, lo primero
que la gente tome agua, pero que también busque un suero que le recomiende el médico. Eso es muy importante. Sí, en realidad nosotros casi siempre utilizamos eso ya de marca hechos porque hay pérdida de minerales, de electrolitos, pero como vos lo decís, vos sos dietista, vos entendés muy bien que si hay una sobrecarga de magnesio, hay una sobrecarga de potasio, Claro. mucho sodio, puede producirnos problemas de hipertensión. Entonces, normalmente no solamente es írselo a comprar, sino hay que tener algún tipo de regulación y estar en control y decirle al doctor, bueno, me estoy tomando esto, ¿cuánto me tomo? ¿Cuántos litros? ¿Qué tengo que estar haciendo distinto? Porque algunas veces uno le manda sueros de predominio de glucosa, otras veces uno manda sueros más mineralizados y algunas veces uno dice, no, bueno, tómate un poquito de agua porque la persona se nos está concentrando y demás. Entonces no solamente irse a tomar un líquido, ¿verdad? Yo trato muchas veces de recomendar lo que es el agua de arroz o el agua de piña porque es muy noble en realidad. Ahora, el hipertenso, doctor, cuando comienza una gripe, comienza una influenza, comienza la COVID-19 en un hipertenso, ¿qué medicamentos debe tomar y cuáles debe evitar? Porque en la farmacia se venden. Desgraciadamente en nuestro país no hay mucho cuidado con el tema de medicamentos. Hasta antidepresivos se venden libres en la farmacia. ¿Qué medicamentos debe evitar una persona hipertensa si le dan ese tipo de enfermedades? Lo que ya dijimos, la dexametasona, el hipertenso no se la debe tomar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que venden de venta libre medicamentos que contienen fenilefrina, que eso es como para que le dé uno el boost cuando se toma el antialérgico de la fenilefrina, te levanta, pero es hipertensiva. Entonces, de hecho, está completamente contraindicado para el hipertenso tomar eso. Entonces, el hipertenso, de hecho, yo soy hipertenso. Para mí, manejar una gripe, literalmente, es con líquidos y acetaminofén. Yo trato de no tomar nada porque sé que puedo empezar a hacer crisis hipertensivas. Y, de hecho, tengo un colega que es médico, que una vez se echó uno de esos medicamentos intranasales y terminó internado en el hospital con una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Vamos a otro tema, doctor, y es cuando la gente comienza a tomar esos medicamentos, pero recurrente, va generando una resistencia. ¿Hasta qué punto se genera? Muchas veces cuando ya la persona, especialmente lo vemos mucho en personas con alergias, empieza a tomar el medicamento y lo toman y lo toman y La lo toman. alegra todos los días, se convirtió en cosa de todos los días. Exactamente, y lo toman siempre, el medicamento baja su eficacia y después de eso nos quitan el arsenal terapéutico a los médicos porque ya no sabemos qué hacer, entonces tenemos que poner medicamentos más caros, medicamentos más específicos y llega a un punto donde la persona no sabemos ni qué hacerle y es donde tenemos que usar esteroides. ¿Cuándo una gripe o una influenza necesita antibiótico? Por sí misma, por definición, la gripe nunca ocupa Por ser antibiótico viral. por ser viral. Pero ya cuando la persona empieza a tener principalmente flemas amarillas, hay decaimiento, las glándulas empiezan a doler, es cuando debe ir donde el médico y decirle, doctor, esta gripe se me complicó, es lo que llegan y le dicen a uno, y ahí es donde nosotros tenemos que valorarlos, pedirles un hemograma, revisarlos bien y decir, bueno, justifiquemos el uso de un antibiótico. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de neumonía? Cuando es influenza, esa gripe se podría convertir en una neumonía. Ya cuando hay esputo, la tos tiene... ¿Qué es esputo? Esputo son las flemas. Ok. Cuando ya empiezan a haber flemas amarillas, verdosas, y la persona, como dice, estoy como tosiendo un pulmón, y son esas toses neces, perdón, donde la persona incluso a veces se vomita. De hecho, ayer estaba viendo un paciente, o ayer o antier, no me acuerdo, que llegó a mi consulta porque estaba con vómito por la tos, y eso... probablemente estábamos haciendo el exámenes con alta posibilidad es una neumonía, ¿verdad? Ya para ir finalizando, doctor, ¿a partir de cuándo se debe quitar la tos en una persona después de tener una gripe o una influenza? Lo ideal es que se quite como una semana después, pero estamos tan golpeados por tanta enfermedad, estamos con lo del Sahara, el polvo del Sahara, estamos con climas tan bajos, tan problemáticos que, te lo pongo así, mi mamá está a la par mía, tiene un mes de estar con una gripe y trata de darle medicamento, hay cosas que no se las he tomado, pero me lo ha mantenido durante un mes y sé que es completamente alérgica, es una cosa completamente reactiva que yo sé que cuando ya se le arregle un poquito el sistema inmunológico va a mejorar, pero hay gente que se nos está manteniendo 3, 4 meses con una gripe, ¿verdad? Incapacidad, doctor, ¿en qué momento tiene que incapacitarse una persona por una gripe? Cuando la persona principalmente está deshidratada y tiene dolor de cuerpo. Y hay una salvedad que yo quiero hacer, que ahora pasa mucho, como nos acostumbramos tanto al trabajo remoto, estar incapacitado no es irse a la casa a trabajar,
por Dios, es irse a la casa a descansar, a cuidarse, a tratarse bien, porque los patronos, lo he visto ahora, la persona se incapacita y lo único que le piden es que trabaje remotamente. No, si usted se incapacita, no trabaje. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidar su salud descansando, comiendo bien y dejando que su cuerpo se regenere. No es nada más pasar el estrés de un lugar físico a un lugar virtual. Es el doctor Roberto Salvatierra, médico de la Universidad Hispanoamericana, experto en virus también. Doctor, un placer volverlo a entrevistar. Muchísimas gracias. Un saludo Sergio. para su mamá también. Igualmente.